trabajando la palabra de Dios en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 25, su versículo 1 al su versículo 13. Así que vamos a leer la palabra de Dios en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aleluya. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a buscar. Aleluya. Id más bien a buscar a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo de Hombre ha de venir. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y aquí tenemos una parábola de las 10 vírgenes. Una palabra muy conocida por todos nosotros, la iglesia, aleluya, por mucho tiempo. Y que nos relata una poderosa historia a través de la palabra del Señor. Una parábola que refleja la venida del Señor cuando venga a buscar su iglesia. Ya Él vino y murió por nosotros. En Mateo 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino, murió, crucificado, resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Ya Él vino. Y muchos se preguntan: ya Él vino, ¿para qué va a venir otra vez? Y esta parábola refleja la segunda venida del Señor, cuando viene a buscar a su pueblo, antes de que muchas de las cosas que están por manifestarse en los tiempos postreros han de venir. Aleluya. Así que nosotros le estamos diciendo que Cristo anda buscando un pueblo preparado, un pueblo que esté esperando la venida del Señor, porque recordamos que Cristo viene. Aleluya. Cristo viene y viene a buscar una iglesia sin manchas, una iglesia limpia y una iglesia en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que esta parábola está reflejando la venida del Señor. Así que muchos de nosotros a veces no prestamos atención a los detalles de la palabra, y es lo importante de nosotros como creyentes, como cristianos, tomar atención a los pequeños detalles que son los que muchas veces a nosotros se nos van. Y el Señor está diciendo que habían 2 tipos de creyentes, uno que eran prudentes y otro que eran insensatos. El prudente tiene una cualidad que es presta atención. Y muchos de nosotros, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios. Muchos de nosotros que muchas veces no sabemos cuando nosotros prestamos atención
nosotros prestamos nuestro oído para nosotros poder entender, para poder buscar y para poder escuchar la palabra del Señor en nuestra vida. Y póngase a pensar que usted esté en un trabajo y su jefe inmediato, su manager, su supervisor, como quiera que usted le llame, le diga algo, algún detalle para hacer su trabajo. Pero usted le responde todo que sí, yo lo sé, sí, yo lo voy a hacer, sí, está todo bajo control. Pero cuando su jefe se va, su manager se va, usted le respondió tan rápido que no pudo analizar, no pudo estar pendiente de lo que realmente su jefe inmediato quería. Por tal razón se queda como divagando en su mente y preguntándose qué fue lo que me acabó de decir. Y quizá no pasó un lazo de 2 o 3 minutos, pero por usted no prestar atención y por usted no estar atento a esos detalles, perdió realmente la información tan importante que su jefe le estaba dando para usted cumplir el cometido. Y aquí hay una advertencia que habla la palabra de Dios, y por eso te vamos a predicar bajo el tema, bajo el mensaje: no te quedes sin aceite. Mi alma alaba la gloria del Señor. No te quedes sin aceite. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Y vamos a poder describir algunos símbolos para nosotros poder interpretar esta palabra. La parábola de las 10 vírgenes. El esposo o el futuro esposo se conoce como Jesús. Las vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, nos refleja a nosotros como creyentes. Algunos que somos pendientes a los detalles, algunos que estamos siempre atentos a la voz de Dios, los que somos guiados por el Espíritu, y los insensatos, que muchos de ellos se duermen en los laureles y son los que están diciendo que se entretienen en muchas cosas y no están siempre al día con lo que el Señor le está ministrando, y que eso no es ahora, que eso va a ser después, y se mantienen relajados y no están haciendo la diligencia para mantenerse en el camino, para mantenerse delante de la presencia de Dios como debe de ser. Aleluya. La lámpara representa el ¿qué? La palabra del Señor. La lámpara representa la palabra del Señor, porque la palabra dice que lámpara a mis pies es que tu palabra. Aleluya. O sea que la lámpara representa la palabra de Dios. Pero hay un punto especial, y que el Señor en la parábola reflejaba que necesitaba el aceite. Y el aceite representa la unción, el poder, la presencia de Dios en la lámpara. Porque ¿qué usted va a hacer con una lámpara que no puede encenderse? ¿Qué va a ocurrir? Si usted se encuentra en medio de la oscuridad, ¿qué va a pasar? No va a poder ver, porque la lámpara no tiene aceite para poder ser encendida. Entonces, aquí el Señor nos está relatando algo sumamente poderoso, algo sumamente que nosotros no podemos pasar desapercibido. Lo que el Señor nos está avisando, que no podemos quedarnos sin aceite. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y sé que usted me dirá: ¿sabe qué? Tengo muchos años en la iglesia. Tengo 30, tengo 20 años. He pasado por muchísimos cargos, por muchísimas funciones. No necesito nada más. ¿Sabe una cosa? En aquel día vendrán muchos en el nombre del Señor, diciendo: yo era, tú sabes que yo estoy aquí. Y el Señor le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Y allá estarán pastores, allá estarán evangelistas, allá estarán todos nosotros, todos los creyentes, porque el Señor está hablando a un pueblo que conoce, a un pueblo que tiene entendimiento, pero que no se movilizó, no se preparó para esperar la venida del Señor, que fue llenarse de la presencia, de la unción, de la autoridad de Dios en su vida. Por eso el libro de los Hechos
en el capítulo 2 hacia adelante, ¿qué dice? No se muevan. Cuando Cristo ascendía al cielo, ellos pensaban que se iban a quedar huérfanos. Ellos pensaban que ya el maestro, imagínese usted el maestro haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, dándole el seguimiento que le tenía que dar, y toda o sea, era un evangelio, era una manifestación de gloria, que ellos mismos decían, solamente por la mano de Dios este hombre es usado, porque nadie, si no es Dios que estuviera con él, pudieras hacer esas maravillas, esos milagros, esas señales. Y ellos que se sentían que se van a quedar solos, que ya Cristo no iba a estar con ellos. Y él le dijo, aguántate, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar a ustedes solos. Recuerden que yo voy a rogar al Padre para que le envíe la promesa. ¿Y cuál era la promesa? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, que lo iba a guiar a toda ¿qué? Verdad. Y esto es lo importante, que muchos de nosotros queremos caminar, pero sin presencia, sin unción, sin autoridad de Dios. Y eso es un peligro, porque muchas veces nos llevamos de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, y somos los que planificamos siempre: este año es el mío, y que mañana yo voy a hacer esto, y que yo puedo, y que yo hago. Y la palabra dice que sin Dios nosotros absolutamente nada podemos hacer. O sea, Cristo le está hablando a una iglesia que busque presencia, que busque oración, que busque poder, que busque dimensión de Dios, que busque profundidad para poder ser ministrado. Muchas de las cosas que están ocurriendo es que tenemos un pueblo que no busca unción, no busca autoridad de Dios. Si el mismo Cristo la necesitó, si el mismo Cristo se dirigió a San Juan el Bautista y le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Él dijo, pero ¿cómo vienes a mí? Si el que debe de ser al revés. Él dice, no, para que se cumpla la palabra, tienes que bautizarme. Y ahí descendió el Espíritu Santo como paloma. Dice la palabra del Señor, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Esa autoridad con la que Moisés se movía, esa autoridad con la que Josué se movía, esa autoridad con la que Elías hacía descender fuego del cielo, esa doble porción que portaba Eliseo, aleluya, esa es la porción de gloria que nosotros tenemos que recibir de parte de Dios para nosotros poder avanzar, para nosotros poder caminar y para nosotros poder destruir el reino de las tinieblas y quitarle las almas al diablo que están encadenadas en el nombre poderoso de Jesús. Dios anda buscando una iglesia con autoridad, con poder. A esos que están encadenados, esos que están enlutados, esas personas que no tienen esperanza. Aleluya, pero que usted y yo tenemos la palabra de vida para nosotros poder ministrar. Pero ¿sabe qué pasa? Hay un pueblo que no se está manteniendo en el fuego. Hay un pueblo que está pensando en sí mismo. Hay un pueblo que las cosas vanas de la vida lo están afectando y no logran concentrarse a buscar el rostro de Dios. Que los problemas son más grandes que la presencia de Dios, que las deudas son más grandes que la presencia de Dios. El mismo salmista David decía, ¿sabe qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sabe algo? Nosotros como ministros pasamos por necesidad. Nosotros como ministros pasamos por circunstancias. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde están esas promesas que Dios me ha dado, que no le he visto en mi vida? No solamente usted y yo. Muchos de los profetas, muchos de los ministros estaban pasando por dificultades. Pero ¿sabe lo importante? Que David dijo, ¿sabe una cosa? Yo entiendo que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. ¿Sabe cuándo David empezó a caminar en gloria? ¿Sabe cuándo David empezó a caminar sobre las alturas? Cuando empezó a ver un Dios más grande que el problema. Cuando empezó a ver un Dios más grande que la enfermedad. Cuando empezó a ver un Dios que todo lo puede, que todo lo creado, que todo lo que existe le pertenece a Él y que Él es el único que puede hacer el milagro en su vida. Aleluya.
A veces hay cristianos que cualquier problemita, que cualquier cosita, están amedrentados y están ahuyentados y están con temor y no saben qué hacer y no saben para dónde va. ¿Por qué? Porque no se han profundizado. Aleluya. Estamos en Mateo 25. Dios le está hablando a una iglesia que se mantenga prudente, que se mantenga vigilante, que se mantenga buscando presencia, que se mantenga en oración. ¿Sabe? Las insensatas le dijeron: préstanos de tu aceite. No se puede transferir. Aleluya. Su dimensión de gloria, su profundidad en Dios depende de usted. Aleluya. Esto no se puede comprar, esto no se puede vender. Cada uno tiene que ser procesado y debe de ser probado, como dice la palabra, como el oro en el fuego. Mi alma alaba la gloria del Señor. Debe de ser procesado como el oro en el fuego para que pueda ver la gloria del Señor. Y muchos dirán: no es un camino fácil. No es fácil, pero sí se puede, porque así como Cristo venció, dice la palabra, nosotros también venceremos. Aleluya. Y esto es un camino hasta el fin. Muchos piensan que es quien comenzó la carrera. Por eso cuando usted ve esa carrera maratónica de larga distancia, usted ve muchos que empiezan a correr y se van adelante y van rápido. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es uno de los secretos? Yo trabajaba en un lugar y en ese lugar había una persona que corría maratónicamente y era profesional, ganaba muchas medallas, iba a diferentes países, tanto Europa como aquí en Estados Unidos, tanto en mi país, y ya era una persona que no era una persona que corría por correr, era profesional. Y a nosotros nos explicaba cómo era que funcionaba el asunto. Él decía: no, hay que irse a paso doble, que como si se viera corriendo ni caminando, es como ni caminando ni corriendo, es como a mitad. Entonces, ya faltando la cierta distancia para llegar a la meta, entonces ellos, toda la energía que ellos habían aguantado, retenido, era donde entonces aceleraban para entonces llegar a la meta. Si muchos de los que se iban adelante gastaban toda la energía, ya para el final, usted veía como los de atrás iban pasándole a los que iban adelante. Incluso muchos de los que iban adelante se caían en el camino porque no resistían la distancia. Por eso el apóstol Pablo dice que el evangelio es un camino que hay que correrlo ¿con qué? Con paciencia, para que nosotros podamos resistir y poder soportar lo que ha de venir para poder recibir la corona de victoria. Aleluya, porque esto es hasta el final. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y aquí estas mujeres, lo que la palabra relata, hubieron algunas que fueron prudentes y fueron sabias y dijeron: ¿sabes qué? Recibimos la palabra del Señor, pero tenemos que conseguir el aceite para nuestras lámparas. Tenemos que ser diligentes, tenemos que movilizarnos a la palabra que Dios nos ha dado para que esto pueda funcionar. ¿Sabe qué? Ahí estaban ellas y se movilizaron, se movieron para conseguir su aceite y lo pudieron conseguir y pudieron ser aceptadas delante de la presencia del Señor. ¿Sabe qué? Nosotros cada día, dice la palabra, cada uno de nosotros tiene que cargar su cruz, caminar cada día y avanzar sin detenerse, si no dice la palabra que no somos dignos de Él. Cada mañana, cada momento que usted se levante, está peleando una fuerte guerra en el mundo espiritual para usted poder vencer. Y una de las cosas más grandes y que hoy en día está sucediendo es que como hay tanta información o desinformación, muchas personas empiezan a escuchar cosas y a darla por hecho, cosas que la palabra muchas veces nos dice. Y hay un pueblo que se distrae y que se mueve
pero no necesariamente la palabra dice eso o están sometidos a lo que es la palabra, que es el problema. Y quizás no muchos que son de la iglesia están de fuera y saben, dicen que, ¿saben algo? Yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir a una iglesia para llegar al cielo. Y mucha gente dice, sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero no es así. Si usted pertenece a un partido político, usted tiene que ser republicano o tiene que ser demócrata. Usted no puede correr en un cargo político si no pertenece a esos dos partidos. Si usted va a jugar pelota o algún deporte, tiene que pertenecer a un equipo para usted ser diferenciado de que pertenece a una organización, o tanto de boxeo, o tanto de básquetbol, o de cualquier organización. Usted tiene que pertenecer y ser miembro. Eso pasa mucho con la iglesia. No necesito la iglesia, pero la pregunta es, ¿quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Dice la palabra que Cristo es cabeza de la iglesia. Aleluya. Entonces, si Cristo es cabeza de la iglesia, entonces no necesito a la iglesia. ¿Qué está terminando de decir? Se está contradiciendo. ¿Sí o no? Se está contradiciendo. Porque si Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el dueño de esta, ¿verdad?, organización, de este trabajo que Él nos encomendó, y usted dice, no, yo no necesito a la iglesia, pues está rechazando directamente el evangelio de una forma consciente o inconsciente. Por eso es importante lo que la palabra dice, ir y bautizarse, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros no entendemos lo que significa el bautismo en agua. Pensamos que eso solamente pertenecía a algo simbólico y tiene una gran importancia. El bautismo es una declaración pública de su fe en Cristo Jesús, de que usted había aceptado al Señor. Pero quizá hoy no tiene mucho sentido, pero cuando nos vamos al tiempo que la iglesia empezó a crecer y que la palabra se empezó a predicar, tenemos al apóstol Pablo, mi alma alaba la gloria de Dios, que era un soldado romano, ¿verdad? Y que entregó a muchos de los cristianos para que murieran, porque Pablo como soldado romano estaba cumpliendo funciones y era ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Era tanto así que dicen que él presenció muchas de las mutilaciones, de las torturas, y que él mismo entregó a muchísimos creyentes para que fueran torturados, maltratados y quizás hasta muertos. Esto fue tan grande que llegó a la presencia de Dios, que Dios tuvo que tumbarlo, ¿verdad?, de un caballo, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque Saulo estaba haciendo guerra, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa? Pablo tiene un encuentro con el Señor y Pablo se somete a Gamaliel y es preparado por este hombre en palabra y sabiduría, porque el encuentro con el Señor perdió la visión y en ese tiempo estuvo dependiente de esta persona que lo pudo enseñar y doctrinar en las cosas del Señor. Pero ¿qué acontece? Pablo era cristiano ahora y Pablo sale a predicar el evangelio. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero ¿qué pasaba? Dice la palabra, que la gente estaba corriendo todavía, porque ese era el que mataba, ese era el que entregaba, ese era el que torturaba a los cristianos y salía predicando. La gente estaba confundida y decía, pero este hombre nos estaba persiguiendo, nos estaba matando a un soldado romano. ¿Y cómo que está predicando la palabra? La gente no confiaba en él. ¿Sabe qué pasó? Tuvo que salir su cobertura, tuvo que salir quien lo doctrinó, tuvo que salir, no, yo lo doctriné, yo lo preparé, sí, él es cristiano, sí, apóyanlo, recíbanlo, que él va a predicar la palabra y que él va a hacer lo que tiene que hacer porque Dios lo ha llamado. ¿Sabe una cosa? Muchas veces no entendemos, pero eso que hizo el apóstol Pablo, que se sometió a este hombre, le dio la carta, le dio el visto bueno que representaba a la iglesia, porque ¿quién iba a confiar en el apóstol Pablo en ese momento? Después de lo que pasó, pensando que era un traidor. Tuvo alguien que venirle y decir, no, él pertenece, él se arrepintió, él se doctrinó, él se bautizó y él es de nosotros ahora. Por eso se logró con el bautismo, aleluya. Entonces, muchos de nosotros,
por falta de conocimiento, de entendimiento y a veces por no profundizar, a veces descartamos las cosas que están ahí y son necesarias. Por eso Dios las puso ahí. Es más, dice la palabra de Dios que para el liderazgo, dice la palabra en la iglesia, eran los líderes que tenían que ungir e imponerle las manos a los nuevos enviados para que el respaldo de Dios pudiera movilizarse. O sea, mucha gente quiere ponerse título y salir corriendo y recibir palabras, pero usted tiene que pasar el filtro de Dios, pero también tiene que pasar el filtro humano. ¿Usted no sabía eso? Cuando usted llega tarde del trabajo, usted no se da cuenta, ¿verdad? No. Usted llega tarde del trabajo y usted no se da cuenta. ¿Quién se da cuenta que usted llega tarde? Su jefe. Oye, llegaste 5 minutos tarde. Ay, no sabía, porque a veces ni uno mismo se da cuenta. Filo, cuando usted recibe filo, cuando hay otro metal igual que usted y lo empieza a molar. Filo con filo, coge, ¿verdad? Cuchillo con cuchillo, metal con metal, coge filo. Y a veces decimos, no, lo mío no es con Dios. No, lo mío no es para Dios. Es más, yo voy a poner un vídeo por YouTube y ya yo fui a la iglesia. No, eso no funciona así. Aleluya. Y en esa confusión, muchas personas están cayendo lamentablemente y están dejando las prioridades, están dejando las verdades del evangelio, cuando el evangelio es claro y está diciendo que nosotros no podemos dejar de congregarnos como muchas veces tenemos por costumbre. Y yo sé que usted me dará 20,000 excusas porque no puede movilizarse, hacer las cosas como deben de ser. Pero dice la palabra que ninguno tendremos excusa donde estemos delante de la presencia del Señor, porque el Señor nos llamará según que nuestras obras, según lo que nosotros, eres pastor, te voy a llamar, ¿qué hiciste en tu ministerio que yo te puse? Ahí está la parábola de los talentos. Ahí está la parábola de las vírgenes. No fuiste diligente, no te moviste en lo que yo te dije. Entonces, esos pequeños detallitos que a veces no se ven, son los detallitos que sí te hacen el problema. Y a veces nos preguntamos, oye, tengo tantos años en el evangelio y no avanzo. Tengo tanto tiempo en la iglesia y no crezco. Tengo tantos, no sé, ¿por qué? 20, 30. Bueno, dicen por ahí, ¿verdad? O dice Albert Einstein que locura es esperar un resultado diferente cuando siempre nosotros hemos hecho lo mismo. O sea, si no hay un resultado diferente es porque no hemos cambiado la fórmula de cómo estamos trabajando. Y eso es algo real. Si queremos el cambio, necesitamos cambiar. Por eso la palabra habla de cambios. La palabra habla de transformación. La palabra habla de sepultura, de enterrar al viejo hombre para que la gloria de Dios pueda resurgir en nosotros. El mismo Dios decía, yo no puedo echar mi vino nuevo en vasijas viejas. Es imposible. Se va a desparramar, se va a desperdiciar. Muchos de nosotros queremos gloria, pero no podemos recibir la gloria de Dios porque no hemos sido transformados, porque no le hemos entregado nuestra vida completamente al Señor. Muchos dicen, yo amo al Señor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Dice el Señor, este labio me honra, pero su corazón está lejos, mucho lejos de mí. Aleluya. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce quién tú eres. El Señor sabe los pasos que tú das, si es de verdad o no. Mira, Caín y Abel entregaron su ofrenda, pero Dios sabe que le entregó de verdad. Dijo, oye, tú te la entregaste bien, no me gustó. La de tu hermano fue mucho mejor, porque sí lo hizo de corazón. La tuya, Caín, no me gustó. Yo vi que hay malicia. Aleluya. Sí, porque a veces pensamos que todo lo que hacemos para Dios, Dios lo recibe. Y no es así. A veces oramos y esa oración no sube. A veces hacemos cosas y Dios no las recibe porque no las hacemos con el corazón adecuado. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento, nos falta sabiduría
Y una de las cosas que Dios dice es que nosotros necesitamos conocer a Dios, entender a Dios, para nosotros poder ver su gloria. Y por eso muchas veces estamos haciendo las cosas, pasan muchos años, mucho tiempo, y cuando no tenemos el entendimiento, no hay como un crecimiento. No hay un crecimiento, no hay un avance, pero nosotros no nos preguntamos ni siquiera por qué está ocurriendo esas cosas. Y es por falta de conocimiento, por falta de entendimiento de cómo verdaderamente buscar a Dios. Y es lo que menos nosotros nos preocupamos. Y aquí el Señor le estaba diciendo claro, para usted participar de la boda, para usted poder entrar por esa puerta, usted necesita aceite. Y si usted no se estaba preparando para usted poder recibir el aceite, usted sabe que iba a haber problemas cuando el esposo regresara. ¿Y qué dice él? Que cerró las puertas. Porque la venida del Hijo de Dios, no hay hora, no hay segundo, no hay minuto, no hay nada. Dice que él solamente sabe el día y la hora que vendrá. Y si nosotros no estamos preparados, recuérdese que el Señor no tarda su promesa, como muchos tenemos por costumbre, sino que es paciente para con nosotros, que procedamos al arrepentimiento. Mi alma alaba la gloria de Dios. Este camino, créame, que es para valientes. Sí, apúntalo. Este camino es para valientes. Este camino dice que solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Por eso el Señor le decía a Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente para que haga cumplir toda la ley y todos los estatutos que yo te he dado, porque así prosperará y engrandecerás tu camino. Por es con valentía, es con esfuerzo, es con diligencia, es haciendo las cosas que hay que hacer como Dios quiere que se haga. No muchas veces como yo pienso, no muchas veces como yo quiero, no muchas veces como me dijeron o como yo escuché, sino como realmente Dios quiere que se hagan las cosas. El Hijo del Hombre vendrá, Jesucristo, más cuando vemos lo que está pasando a nivel mundial, más como vemos como las cosas se están acelerando, los tiempos, pestilencia, guerra, rumores de guerra, Mateo 24, está todo descrito. Dice que al principio de dolores, que no nos preocupemos, pero que las cosas se están acelerando. Y cuando las cosas se están acelerando, dice que velemos. ¿Qué significa velar? Que nos pongamos donde el capitán no vea, que nos pongamos en la brecha, que el que esté santo se santifique más, ¿verdad? Que el que esté ungido, que se unja más, que el que esté orando, que ore más, que el que lea la palabra, la lea más, que el que se consagre más, porque Cristo viene a buscar una iglesia grande, una iglesia sin mancha, sin santidad, dice la palabra, que nadie, absolutamente nadie, podrá ver al Señor.